Muy bien, muy buenos días para todos ustedes. Es un gran placer realmente para Débora y para mí estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Me dejo la campera por las dudas, porque si me echan, tengo la puerta ahí y tengo la campera puesta, el auto en la vereda y me voy. Así que ante cualquier duda, estoy listo, ¿no? Quiero decir que voy a sacar la campera porque tengo calor. Y con el pastor Sergio nos pusimos de acuerdo con los colores esta mañana para vestirnos con traje de chofer, ¿no es cierto? Quería comentar que en el retiro de los hombres se me acercó el pastor Sergio y me pidió predicar los mismos mensajes aquí hoy que di ahí en el retiro de hombres. Eso no es muy común porque algunos de ustedes ya estaban allí y no quiero que se sientan atacados de mi parte. Pero también les quiero consolar con que es la tercera vez que yo predico esta serie de mensajes. Entonces no sé qué me querrá querer decir a mí el Señor, ¿no es cierto? Así que me está hablando a mí, aparte de los preparativos, 3 veces, algunos de ustedes 2 veces. ¿Cuántos estuvieron en el retiro de los hombres el mes pasado? Varios de ustedes estuvieron, bueno, ojalá que le hayan dicho lo que iba a venir hoy. Pero bueno, Dios es soberano, ¿no es cierto? Y Él tiene el deseo de hablar a su pueblo y no queremos ser más que su instrumento en el día de hoy con el deseo de que la palabra pueda exponerse con claridad y que sea de gran provecho para cada una de nuestras vidas. En esta mañana les quiero invitar a abrir conmigo en Primero de Reyes capítulo 2 y el versículo 1. Ustedes han visto en la cronograma que el lema de este retiro es caminando juntos a la santidad. Y en el día de hoy nosotros vamos a ver la relación entre la palabra de Dios y la santidad personal. Vamos a ver la relación entre la oración y la santidad personal. Y vamos a ver la relación entre la iglesia local y la santidad personal. Luego con los hombres vamos a hablar otro tema y Débora con las damas. Pero esos son los temas que vamos a mirar en el día de hoy. Y quiero leer con ustedes Primero de Reyes capítulo 2, los versículos 1 al 4. Por supuesto, aquí, como van a ver, David está próximo a fallecer y va pasando el mando a su hijo Salomón. Y dice el versículo 1, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana queremos llegar a tu presencia con la misma confianza que tú nos has otorgado, pidiendo, Señor, la guía del Espíritu Santo, rogando que Él sea quien nos enseñe. Él es nuestro Maestro y el Señor Jesús prometió que Él nos guiaría a toda la verdad. Y es eso lo que te estamos pidiendo en esta mañana. Nuestro deseo, Señor, es que la palabra de Dios llegue
con claridad a nuestros corazones y sea usada por el Espíritu Santo para obrar los cambios necesarios en nuestra vida. Y pedimos que podamos tener corazones tiernos, corazones dispuestos, deseosos de iniciar en nuestras vidas los cambios que tú a lo mejor en el día de hoy nos señalas. Así que guíanos, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9 encontramos que nosotros somos llamados linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y la palabra que quisiera resaltar ahí es la palabra santo. Somos nación santa. Y santo significa separado o apartado de una cosa para otra cosa. Y a la persona que Dios salva, a esa persona también la separa de la condenación del cielo. Y lo puede hacer porque el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por nuestros pecados satisfizo las justas demandas de su ley, las cuales exigían nuestra condenación en el infierno por nuestro pecado. En 2 de Corintios 5:21 las Escrituras dicen, hablando de Cristo, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí nosotros vemos la obra sustitutiva de Cristo en la cruz de Calvario, en la cual Él nos ofrece su justicia a cambio de nuestro pecado con que Él se cargó en la cruz. Su sacrificio sustitutivo apropiado o aplicado a nuestra vida resulta en que nosotros seamos una vez por siempre declarados justos delante de Dios. Esa es la justificación. Y las Escrituras dicen en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces vemos ese aspecto de la santidad, la justificación. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí y conocemos a Cristo también tenemos una vida diaria práctica. Vivimos todos los días y nos tratamos entre nosotros, tenemos un trato con nuestra esposa, con nuestros hijos, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el barrio, en los lugares a donde hacemos las compras y demás cosas. Y todo eso constituye la oportunidad de andar santamente, de andar de una manera que agrada a Dios, manifestando la persona y carácter del Señor Jesucristo. Entonces, en la práctica diaria nos apartamos de la vida vieja para vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Y esa es la santificación. Obediencia a Dios y obediencia a su palabra llega a ser o debe llegar a ser como creyentes nuestra meta diaria, nuestro anhelo diario en la vida de fe. 1 de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo y aquel que nos llamó es Dios, ¿verdad? Sed vosotros también santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, Él quiere que seamos distintos, que seamos diferentes, que vivamos distinto a los demás. Y su propia santidad, como vemos en 1 de Pedro 1:15, es el estándar de vida que debemos procurar. Dios es el nivel, Él es la medida. Y esa es la santificación. Tal vez está pensando
Es muy, muy lindo. Es ideal esto, pero realmente no es posible. No es alcanzable. A veces nosotros los creyentes nos justificamos con que lo que dice aquí en la palabra de Dios no es nada que ningún ser humano va a poder alcanzar. Sin embargo, también las Escrituras nos dicen en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow! Y cuando las Escrituras nos hablan aquí en el texto de seguir, significa proseguir algo apresurada o agresivamente. Y esto indica que debemos dedicarnos a seguir la santidad. Y la implicación es que sigamos la santidad ya, ahora y de aquí en adelante, constantemente. Esa es la idea. Hebreos 12:4 ilustra lo que es seguir la santidad de esta manera, porque dice, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y creo que eso sería así también cierto de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros nos habremos dedicado de tal forma a la santidad que hemos resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Eso es efectivamente proseguir agresivamente la santidad en nuestra vida. Entonces, querido hermano, querida hermana, te digo en el día de hoy, no te dejes convencer de que la santidad práctica no esté, que está fuera de tu alcance. No te dejes pensar eso. Sin duda, y yo lo he comprobado como ustedes, ninguno de nosotros por nuestra propia fuerza podremos alcanzar la santidad. Igualmente, segunda de Pedro 1:3 dice que todas las cosas, no algunas, no la mayoría, sino todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? A la piedad, a la santidad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto lo que significa es que Dios nos ha equipado. Dios ha hecho posible la meta que la podemos alcanzar. Dios ha hecho posible. Y no solo eso, Él es el que comenzó la buena obra en nosotros. Y según Filipenses 1:6, es el mismo que lo va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Entonces no te dejes convencer de que la santidad práctica esté fuera de tu alcance. ¿Qué hay en tu vida que impide que prosigas agresivamente la santidad? ¿Qué hay en tu vida que impide que empieces ya y que sea un estilo de vida para vos? Hemos leído aquí en el texto primero de Reyes, capítulo 2, los versículos 1 al 4, las últimas palabras de David a su hijo Salomón. Y él dice en el versículo 2, yo me voy por el camino de todo lo que está en la tierra. Y le dice esto a David, dos cosas, esfuérzate y sé hombre. Y aunque tal vez te parezca mentira, este mandato que dio David a Salomón nos revelan que nosotros, los que creemos, los que somos creyentes, los creyentes que se preocupan por su santidad, se comprometen con la palabra de Dios. Y eso es evidente a continuación de lo que dice después de decir, esfuérzate y sé hombre. ¿Te preocupas por tu santidad? Si decís que sí, significa que te preocupas, que te comprometes con la palabra de Dios. Porque creyentes que se preocupan por su santidad se comprometen con la palabra de Dios. Es imposible llevar una vida santa aparte de las Escrituras. La relación entre la palabra de Dios y la santidad práctica en tu vida
es patente a través de toda la palabra de Dios. ¿Y qué significa comprometerse con la palabra? David asignó dos características al que se compromete a la palabra de Dios. Y quiero que miren conmigo en el versículo 3, y la primera característica de la persona que se compromete con la palabra de Dios es que la aprecia genuinamente. La aprecia genuinamente. Noten conmigo el versículo 3. Luego de decir esfuérzate y sé hombre, dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Hasta ahí nomás voy a leer. Entonces, cuando le encarga a Salomón, esfuérzate y sé hombre, en el versículo 2, no le estaba bajo ningún punto de vista mandando a desarrollar su físico ni nada por el estilo. No tiene nada que ver con eso. Esforzarse y ser hombre fue un mandato espiritual que dio David a su hijo Salomón. Un mandato espiritual. Un mandato espiritual le dio. Esfuérzate. La idea es que se esforzara en el Señor, no en lo físico, sino que se esforzara en el Señor. Y sé hombre, sé un hombre distinto, un hombre diferente, un hombre separado de los demás, un hombre santo. Y el punto de partida era, y amados hermanos en Cristo, sigue siendo comprometerse con la palabra. En el versículo 3, David dio 6 títulos a la palabra de Dios. Lo pueden ver ahí en el texto, lo pueden subrayar, pero usó 6 títulos de la palabra. Los preceptos de Jehová tu Dios, sus caminos. Número 3, sus estatutos. 4, sus mandamientos, sus decretos. Y el último, sus testimonios. La pura verdad es que la mayoría de nosotros que somos creyentes, lo que deseamos es que nos conozcan como personas consagradas a Cristo y dedicadas a su palabra. Pero lamentablemente, a veces en la práctica estamos constantemente despreciando la palabra. Porque no la vivimos, no la obedecemos, la ignoramos, no vivimos consagradas a las Escrituras, no apreciamos la palabra, que es lo que demuestra nuestra constante desobediencia a ella. Es evidente por nuestras prioridades a menudo. Se ve por la facilidad con que ponemos otras cosas por encima de la lectura de la palabra. Se ve por la felicidad con que ponemos otras cosas por encima del estudio de las Escrituras, por encima de nuestra asistencia fiel a la iglesia. Y sin dudas muchas otras cosas que podríamos nombrar, pero también se ve por la manera en que tan fácilmente ignoramos las Escrituras y rehusamos aplicarlas a nuestra vida. Y yo creo que todos los que caminamos con el Señor entendemos lo que estamos hablando aquí, porque todos luchamos a diario en nuestro andar, ¿no es cierto? Es imposible fortalecernos en el Señor y ser santos sin un genuino aprecio por la palabra de Dios. Uno no existe sin el otro. No es un sentimiento que te da leer la palabra, el aprecio por ella. No es un sentimiento que te da cuando la lees, sino el aprecio por la palabra de Dios, escuchen, es un compromiso inviolable que resulta en que conocerla y obedecerla te sea una prioridad de vida intransigente. David dio ejemplo de eso en el Salmo 119:97 cuando dijo, oh cuánto amo tu ley. Eso es fácil decir, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijo a continuación? Todo el día
es ella mi meditación. Y eso, en cierta manera, da cuerpo a su declaración: cuánto amo tu ley. En el versículo 105 del mismo Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y él está declarando así su aprecio por la palabra, porque la usaba para guiar su camino, para guiar su vida. En el versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué aprecio que tenía David por la palabra de Dios. No dijo: en mi corazón voy a guardar tus dichos para no pecar contra ti. Él dijo: lo he guardado tus dichos, porque no quiero pecar contra ti. David dio ejemplo de un aprecio genuino por la palabra. Con razón hablaba de esa manera a su hijo Salomón. Y amados hermanos en Cristo, mi necesidad personal y la tuya es disciplinarnos a leer y meditar y escuchar la palabra de Dios continuamente. No hay nadie que puede parar en esta mañana y decir: ya lo que leí hoy me basta, lo que medité, lo que escuché, ya está, hoy está todo perfecto. Nadie podemos decir eso. Si nosotros hacemos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, como dicen en Colosenses capítulo 3, si podemos decir eso, aún no alcanza. Nunca podemos llegar a tal punto que podemos decir que ya está. Ya no necesito más leer la palabra de Dios, no necesito más meditar en ella. En Isaías 66:2, Dios dice: miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. El hombre santo tiembla a su palabra. Eso significa que el hombre santo a la palabra de Dios responde con reverencia, con asombro, con admiración. Significa que toma en serio lo que Dios le está diciendo a través de las Escrituras. Alguien dijo: un hombre según Dios tiembla a su palabra. En otras palabras, su temor a Dios es mayor que su temor a los hombres. Y su respeto por la verdad de Dios supera su respeto por las opiniones de los hombres. ¿No es cierto? El peor momento, el momento, mejor dicho, en que luchamos más en honrar la palabra de Dios y manifestar nuestro aprecio por ella, es cuando nos encontramos con la persona que se nos opone. ¿Verdad? ¿No es cierto? Cuando nos encontramos en situaciones, cuando nos están pidiendo decir o hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios y tenemos temor de ofenderles a ellos, o tenemos temor de que se puedan enojar, o a lo mejor que la situación de ellos, por ejemplo, si es mi empleador, puede perjudicar mi situación laboral, o que si no estamos de acuerdo, esa actitud nuestra de convicción de la palabra y aprecio por ella nos puede poner en algún otro tipo de peligro social, lo que sea.